Hola nuevamente, mis queridos niños de segundo medio. Paso a explicar en qué consiste la actividad y también a hacer una retroalimentación de lo que se ha visto de esta nueva unidad. Estamos viendo un nuevo contenido también, que es la Primera Guerra Mundial. La primera actividad que se hizo tenía como objetivo de que ustedes pudieran comprender y conocer a grandes rasgos de qué se trataba. Para eso se dieron 2 cápsulas explicativas que yo adjunté con la actividad anterior y que vuelvo a adjuntar nuevamente con esta actividad porque les va a servir como base y apoyo para lo que tienen que hacer. Todas las actividades están enfocadas en el desarrollo de habilidades. La anterior fue el desarrollo de un video que varios de los compañeros pudieron hacerlo sin mayores problemas y me los enviaron a mí para ser evaluados. Al igual que ustedes, yo también me estoy poniendo al día con todas las actividades y las retroalimentaciones, así que muy pronto tendrán el resultado de esa actividad. Y en futuro, muy cercano, posiblemente yo comience a hacer las evaluaciones potencialmente sumativas, que recuerden que ustedes tienen que conocer con anterioridad al desarrollo de la actividad. Entonces paso a explicar lo que corresponde a esta tarea, que es la número 8, de la que ya tenemos de esta manera remota, con este nuevo Classroom, ¿cierto? Que donde ustedes tienen que colocar o activar su correo institucional con el dominio rayencaben.cl. Para los que no lo han hecho, por favor, los demás avisen y expliquen la importancia de esto para poder seguir trabajando de esta manera. Entonces, la actividad va a tener un total de 12 puntos que voy a ir describiendo más abajo. El objetivo de la actividad es analizar a través de distintas fuentes de información el escenario geográfico, es decir, estamos hablando del lugar donde ocurre la Primera Guerra Mundial, y el escenario político. Al decir político estoy hablando de los países o las naciones que estuvieron como protagonistas de esta situación bélica, de esta guerra. Ya, la primera fuente de información que ustedes van a tener que observar ahí es un mapa, ¿cierto?, de las alianzas que se hicieron. Recordar que son 2 alianzas importantes, también lo nombro en la cápsula explicativa. Está la Triple Alianza y la Triple Entente. Yo lo di también como tema a ustedes, a algunos de los compañeros de distintos temas les tocó averiguar a lo que correspondía a las alianzas. ¿Ya? Y si ven en el mapa tiene una simbología que muestra dónde está la Triple Alianza y dónde está la Triple Entente. La Triple Alianza corresponde a Alemania, si ustedes siguen las flechas o las líneas del mapa, Austria-Hungría, ambos imperios muy importantes, e Italia, que también tiene una connotación imperialista, pero no tan grande como Alemania y Austria. Y luego viene la Triple Entente, que corresponde a Rusia, en una zona hacia Asia, valga la redundancia, Francia, que se encuentra al lado de Alemania, que ahí por eso también hay un tema de conflicto entre ellos, y Reino Unido. Inmediatamente, si vemos el mapa, nos vamos a dar cuenta que las alianzas son estratégicas, ¿cierto? Y que van a depender como de las intenciones que tenga cada uno de estos participantes. Al ver este mapa, se van a dar cuenta también de que el escenario principal del conflicto es Europa, ¿ya? Si bien hay otras naciones que enfrentan el conflicto, yo solo me voy a enfocar que ustedes entiendan de que esta Primera Guerra Mundial ocurre en Europa y que hay 6 países protagonistas por su importancia como potencias en ese momento, como con el sentido imperialista que tienen cada una de ellas y con el afán de querer conquistar territorio. Acabo de dar un spoiler. Entonces ahí está la fuente del mapa, es un texto histórico maravilloso de Santillana, ya no hay textos como estos, es del año 2012 y es muy bueno como para poder mostrarles y enseñarles a ustedes las cosas que corresponden a historia. Entonces aquí hay una síntesis de lo que sucedió al momento de comenzar la guerra y también de los intereses o cómo decirlo, el protagonismo que tuvo cada uno de estos países en la guerra. Entonces, nos vamos a ir con la Triple Alianza, donde el primero que toma protagonista es Austria-Hungría. Para que ustedes recuerden
los que han estado haciendo las actividades y les cuenten también a los que se van a animar después a hacerla por distintas razones que no le hayan hecho, que Austria-Hungría tenía un archiduque, que el archiduque se llamaba Francisco Fernando, ¿cierto? Y que él fue asesinado por un nacionalista serbio, llamado, perdón, Gavrilo Princip. Los nacionalistas son personas muy apegadas a su país, a su nación, siento como un amor inmenso, casi fanático, capaces algunos de hacer cualquier cosa por protegerla, y por eso es nacionalista, y asesina al archiduque. Con este asesinato, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Y Alemania, que está estratégicamente en el centro del mapa, ¿cierto? Acá, apoya a Austria-Hungría en este conflicto. Entonces, el Kaiser Guillermo II, que también lo compartí en una cosa muy divertida que habla un profesor, ¿cierto? Que de un YouTube, que es medio youtuber, y también yo lo compartí en la actividad anterior, que el Kaiser del Imperio Alemán, ¿cierto? Él en el fondo lo que quiere hacer es colocar un imperio, hacer un gran imperio de Alemania. Entonces él se arma, ¿cierto? Hace mucho armamento, mucha tecnología bélica con el propósito de apoyar a Austria-Hungría y tratar en el fondo de hacer un gran imperio. Es decir, el tema de la muerte del archiduque es más que nada una excusa para poder hacer esto de ocupar territorios y en el fondo todo lo que es la península de los Balcanes, porque ahí está Serbia, donde está Grecia también. Entonces, ese lugar era como estratégico porque es como el punto entre Europa y el resto de Asia. Entonces, controlar ese lugar es muy bueno para establecerse, para tener comercio, para controlar el mar Mediterráneo, tiene como mucha plusvalía, mucha ventaja, perdón. Y luego Italia, que en un primer momento entra en la guerra con Alemania y Austria-Hungría, pero después se cambia de bando, todo eso es media traicionera, pero sí. Ellas también tenían una alianza secreta con Austria-Hungría y Alemania, pero después la Triple Entente, los otros, los que están peleando en contra, le ofrecen territorios y como tranquilidad, porque está como ella media, entro o no entro en la guerra, puedo perder mucho, pero finalmente sí entra el conflicto. Luego viene la Triple Entente, que son los enemigos, ¿cierto?, de Alemania y Austria-Hungría e Italia. Está Francia, que todo el tiempo se ha llevado mal con Alemania. Hay conflictos anteriores del siglo anterior, ¿cierto? La guerra franco-prusiana. Prusia es parte de Alemania en ese momento. Y por unos territorios de Alsacia y Lorena. Es muy parecida a la relación que tenemos nosotros con nuestros queridos vecinos bolivianos, peruanos y argentinos, que no estoy diciendo que vamos a ir a una guerra, pero siempre está latente, así como, no, creo que tú no me caes bien por un tema de territorios, y aquí también es lo mismo, ¿ya? Los territorios de Alsacia y Lorena. Luego viene Rusia, que apoya, porque Rusia está en otro lugar, está en Asia, recuerden eso, pero también tiene interés en las penínsulas de los Balcanes y en el mar Mediterráneo, porque como punto estratégico, como lo dije, para el comercio y ocupación. Pero Rusia se retira, algunos historiadores dicen completamente, otros dicen que no, que igual apoya con soldados, pero es porque ocurre la Revolución Rusa, que también lo dije anteriormente, que es muy parecida a la Revolución Francesa contra el zar Nicolás II Romanov, debido a las condiciones en que vive el pueblo ruso, y él con tantos lujos y tantos privilegios, y el pueblo en la miseria. Entonces se provoca una revolución que yo la nombré y cierto la expliqué de la importancia que tiene también. Gran Bretaña, que es una potencia imperialista pero gigantesca, que tiene territorios en todo el mundo prácticamente. Entonces, como buen portado, como buena, entre comillas, persona, apoya, ¿cierto?, a Rusia y a Francia. Y Italia, que se cambia de bando, ya que la Triple Entente le ofrece compensaciones económicas y de territorio, entonces como media interesada, se coloca en la guerra por el otro bando. Entonces ahí dice, de acuerdo a la información de la fuente 1, mapa, y la fuente 2, la síntesis del conflicto, contesta, ¿cierto?, las siguientes preguntas, más la explicación de la cápsula educativa que vuelvo a compartir. La número 1 dice, ¿por qué sucede la Primera Guerra Mundial? O lo que en lenguaje histórico sería el hito o hecho con que parte el conflicto. ¿Con qué parte? No voy a dar más spoiler, pero tiene que ver con una persona que deja de existir. Es un archiduque. La 2, ¿cómo se relaciona este hito con la entrada de otros países?
Si en un primer momento era un conflicto solo entre Serbia y Austria-Hungría, ¿por qué se mete en otros países? La siguiente, aquí tengo que cambiar el número, disculpen, esta debería ser la 3. Ya de ahí voy a hacer el cambio. No lo hacemos al tiro. Esta es la 3. De acuerdo a la observación del mapa y los datos de la fuente 2, ¿cuál es el interés común que tienen estas naciones para involucrarse en un conflicto tan grande y tan duradero? ¿Por qué se mueven tantas naciones? ¿Por qué se involucran tantas naciones? Ese es el punto. 5. ¿Cómo habrías solucionado este conflicto si hubieras tenido la posibilidad de intervenir? Estamos hablando si usted puede ser un buen diplomático. Y por último, la 6, poniéndonos futuristas, si sucediera otro conflicto armado, esperemos que nunca suceda, ojalá que hayamos aprendido de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿por qué crees que sucedería este conflicto? ¿Cuál sería el escenario del conflicto? Estamos hablando de dónde se pelearía, en qué lugar del mundo, o sería en todo el mundo. Bueno, ustedes me explican, dejen volar su imaginación. Me interesa mucho que, ya que no podemos salir físicamente de nuestras casas, poder volarnos con la imaginación. Y por último, la C dice, ¿qué naciones involucrarían en este conflicto futurista y por qué? Ya, chiquillos, esa es entonces la actividad. No duden en consultar, pueden hacerlo por WhatsApp, por correo, por Classroom, mandar mensaje por el grupo de los niños. Yo tengo la mensajera, la fantástica mensajera Laide, y también por el grupo de los papás. Están todos los canales abiertos para que ustedes puedan consultar, ¿cierto?, la información. Así que les dejo un abrazo, cuídense mucho.